La palabra del Señor. Le doy gracias al Señor porque mi esposa y yo ya empezamos a conocer a algunos de ustedes. Recordamos los nombres, no de todos, pero sí de algunos de ustedes. A veces uno se equivoca un poquito en cómo aprende a conocer a las personas. La semana pasada, solo como una ilustración, y acuérdese de esto cuando esté compartiendo la palabra del Señor. Tengo 35 minutos, ¿verdad? Así que tengo que tener cuidado. Debo terminar como faltando 10, más o menos. La semana pasada estaba conociendo a la hermana Leonor y ella me preguntó, ¿y usted de Colombia? Y yo le dije, Dios me libre. Y eso, ¿verdad? A veces uno se equivoca, ¿verdad? Pero yo le dije, bueno, le prometo que me voy a acordar de su nombre, de sus dos nombres, porque tiene dos nombres, Leonor, Esther. Entonces yo espero que, y ya conversé esta mañana con la hermana Esther. Pero recuerde cómo usted se relaciona con la gente, ahora que comparta la palabra del Señor. Hoy yo voy a predicar acerca de ser apartado, o yo le puse simplemente apartados. El título de la nueva serie es Ser apartados. La predicación de hoy, el título de la predicación de hoy es Una nación santa. Tenga eso en mente. Mis hermanos, ustedes ya tomaron un tiempo para venir aquí a la casa del Señor. Ahora yo les voy a pedir que estén aquí. Ustedes saben que no es lo mismo ir a la casa del Señor y estar ahí en la casa del Señor. Nuestra mente nos traiciona. Nosotros usted tiene cosas por qué preocuparse. Yo tengo algunas cosas, si no, pregúntele a mi esposa. Tengo algunas cosas serias por qué preocuparme. Pero hace muchísimos años yo decidí que cuando llegaba a la casa del Señor ponía eso a un lado. No es tan fácil, pero usted puede usar la palabra, usted puede hacer lo que dice la Escritura. Lleve sus pensamientos cautivos a Jesucristo. Lleve todo pensamiento cautivo, ponga atención a la palabra del Señor y decida que usted va a salir hoy con una bendición. Que usted va a tomar de la palabra de Dios y usted lo va a aplicar a su vida para que su vida sea edificada. En un momento voy a leer la Escritura, en un ratito. Primero quiero comenzar con una introducción. Me gustan las palabras de Isaías, no voy a predicar acerca de Isaías o de algún pasaje de Isaías, pero me gustan las palabras de Isaías que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ese es Dios hablando, no es un ser humano. Y Él dice que Él hará que su palabra no regrese a Él vacía. Entonces hoy la palabra de Dios viene para llenarlo a usted, para motivarlo a que usted tenga un cambio en su vida, que usted haga cambios en su vida, pero la palabra de Dios en sí ya es poderosa y Dios la envía y dice que no regresa vacía a Él. El apóstol Pedro, con autoridad, él dijo que era apóstol de Jesucristo. Y él tenía la autoridad para tratar asuntos de la iglesia del Señor. Él fue testigo de los sufrimientos de Cristo. Yo le llamo a él un hombre muy humano, que atravesó un tiempo de extremada dificultad cuando anduvo con el maestro. En el momento en que el maestro más lo necesitó, Pedro lo negó. Por eso yo le llamo un hombre muy humano. Pero después de aquella experiencia tan amarga, Pedro se sintió profundamente arrepentido y Pedro se convirtió en uno de los bastiones, de las columnas de la iglesia del Señor. Él les estaba predicando en el segundo capítulo, en la primera carta de Pedro, él les está predicando a una iglesia que estaba experimentando la persecución. Vean, mis hermanos, nosotros, hasta donde yo he sabido, no estamos siendo perseguidos. La situación de la iglesia a la que Pedro le estaba hablando era bien difícil. Ellos estaban siendo perseguidos, mis hermanos. Y él les escribe para animarlos. Y una de las cosas que les dice es que ellos fueron sacados de una manera vana
de vivir, una manera donde no tenían buen fruto y que Dios los sacó de esa manera de vivir. Les escribe especialmente a gentiles, no judíos. Les escribe a gentiles que habían dejado la idolatría. Entonces, con ese contexto, piense en la gente a la que él les está escribiendo y piense en cómo esta palabra se aplica a su vida. Voy a leer el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos, y si me oye hablar un poco rápido es porque tengo mucho para compartir, pero no tengo mucho tiempo. Capítulo 2, versículos del 1 al 10, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el primer punto de los 3 puntos que voy a compartir con ustedes hoy, el primer punto dice: pertenecer a Jesús significa que debemos ser formados por Él más que por cualquier ideología. Y en los primeros versículos, los versículos del 1 al 4, quiero tocar algunos aspectos. Antes de entrar a esos versículos, les recuerdo y es importante, porque la manera en que comienza el capítulo 2 tiene que ver estrictamente con algunos pensamientos que el apóstol menciona en el capítulo 1. Así que no podemos dejarlos de lado, tenemos que repasarlos. En el versículo 1, no tiene que buscarlo, pero en el versículo 1:14 dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. No os conforméis. La palabra conformar ahí no es que estoy conforme. No es esa palabra. Es la palabra que originalmente es metamorfosis. Lo que pasa con una mariposa, ¿verdad? Que sale del capullo, y esa transformación de capullo a mariposa, eso es metamorfosis. Y lo que Pedro está diciendo es: no se conformen, no se hagan otra vez a la manera en que ustedes eran antes. Si ustedes los llamó Dios a cambiar, a un cambio de vida, entonces no se conformen a la manera en que ustedes eran antes, no regresen a esa manera. Cantábamos: oh día feliz, oh día feliz. ¿Y qué sigue? Jamás seré igual. Tengan eso en mente cuando estudiemos hoy la palabra del Señor. Jamás seré igual. El versículo 16, en capítulo 1, versículo 16 dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos caminar con temor al Señor y entonces caminar conforme a su voluntad. Eso tenemos que tenerlo claro todos los días de nuestra vida. Y en capítulo 1, versículo 22, nos da un secreto que, si usted lo tiene en mente todo el rato que vamos a estar explorando un poquito en el capítulo 2, usted sin duda va a llevarse algo de mucho valor para su casa que transforme su vida. En 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad
mediante el Espíritu para el amor fraternal, o sea, entre hermanos, no fingido, amados unos a otros. Con eso en mente, entramos al capítulo 2. Y en el capítulo 2, en los primeros versículos, dice, desechando pues toda malicia. ¿Qué es malicia? Algo que yo le recomiendo, porque yo lo hago también, es cuando usted lea la palabra, no dé por un hecho que usted conoce todo el vocabulario, aunque sea su idioma. Es su idioma español, pero nos sorprenderíamos mucho si yo preguntara aquí mismo, no lo voy a hacer, pero si yo preguntara sobre la definición de algunos de estos términos aparentemente simples, nos sorprenderíamos de cuántas personas no podrían decir nada respecto al término. Entonces, vaya al diccionario, cuando está estudiando la palabra de Dios, vaya al diccionario, busque los términos y enriquezca su vida espiritual al conocer mejor el vocabulario que usan los hombres de Dios al escribir para nosotros. Desechando pues toda malicia. Vean lo que dice simplemente el diccionario acerca de malicia. Dice, malicia es una intención encubierta, algo que se hace para beneficiarse a sí mismo o para perjudicar a alguien. Yo nunca había pensado en esa definición de malicia, ¿verdad? Pensamos en otras cosas, pero no pensamos en eso. Malicia. Luego, de hipocresía, dice fingir algo que uno no es. Fingir actitudes que no se tienen realmente. Y luego de humildad dice no hacer ostentación o hacer alarde de las virtudes propias. Cuando yo leí esto y cuando leo acerca de humildad, me acuerdo del mayor ejemplo de humildad, el Señor Jesús, cuando lavó los pies de los discípulos. Tomó el lugar que un siervo tenía en la casa de su amo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La detracción es una crítica que se hace para perjudicar a alguien. Entonces, imagínense, eso es muy para nuestros días también, para la iglesia. O sea, comunicarle eso a la iglesia, de que dejen las detracciones, ya solo eso es algo a lo que tenemos que prestarle bastante atención, mis hermanos. Cuando nosotros consideramos que fuimos rescatados de una manera vana de vivir, entonces debemos vivir nuestra vida quitándonos de encima, si puedo comunicarme bien con ese término, quitándonos de encima todas aquellas cosas que en nuestra manera de vivir no contribuyen a las relaciones con los hermanos. Debemos quitarnos todas aquellas cosas que no contribuyen a las buenas relaciones entre los hermanos. Debemos meditar en cuanto a nuestra lealtad para el Señor Jesús. Si nosotros hacemos esto, entonces vamos a buscar ser como el Señor Jesús. Si nosotros nos quitamos de encima las actitudes que sabemos que no son correctas y buscamos parecernos más al Señor Jesús, nosotros vamos a vivir una vida como cristianos más plena, mis hermanos. En toda esa tarea de cambio, mis hermanos, es importante recordar lo que la Escritura nos dice. Vea el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando yo comparto la palabra del Señor, siempre yo me propongo no decir nada que no esté ahí en la palabra del Señor. Quiero decir, no voy a decir nada que vaya en contra de la palabra del Señor. Lo he escuchado y quizás usted ha escuchado alguna predicación en otro lugar, no aquí, en otro lugar, alguna predicación que no, eso no es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo podemos conocer si lo que se está predicando realmente es la palabra del Señor? Tenemos que estudiarla. Usted tiene que estudiarla, yo tengo que estudiarla. Es importante recordar que es importante que nosotros nos debemos dejar influenciar por la palabra de Dios, pero una palabra de Dios no adulterada, que escuchemos y que aprendamos lo que realmente dice la palabra de Dios. Hay mucho que dice la palabra de Dios para edificar nuestra vida espiritual. Y la palabra dice que debemos crecer para salvación. ¿Cómo es eso? Bueno, es que somos salvos cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús, pero comienza un proceso de crecimiento. La palabra original de salvación
indica que es un proceso donde nosotros vamos creciendo espiritualmente. Por eso el apóstol dice, creced para salvación. Y la manera en que podemos hacerlo es a través de la palabra del Señor. Es el comienzo de una tarea de regeneración, de un cambio, de sustitución de hábitos y de costumbres, de maneras de hablar y de actuar. Hace algún tiempo yo estaba en una conversación telefónica y el que era un familiar y el que estaba al otro lado usó una mala palabra, y entonces yo de una vez le dije, ¿sabes qué? Recuerda lo que dice Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y castillo mío. Si usted todavía por ahí se le sale una palabra que no es muy adecuada, a partir de hoy usted nunca más debe hacer lo mismo. No es que usted va a trabajar en eso, ya debe usted, por su condición de persona apartada para el Señor, usted debe poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, de ser apartado para el Señor. Dios lo ha apartado con un propósito y nos ha llamado a nosotros a que busquemos la palabra y que sustituyamos los malos hábitos por buenos hábitos en nuestra vida. Las malas conductas por buenas conductas en nuestra vida. Y encontramos abundante palabra en la palabra del Señor para hacer esto. Una de las razones principales por las que nosotros debemos poner realmente la palabra de Dios en práctica en nuestra vida, cada día, en nuestro diario vivir, es porque tenemos lo que algunos llaman el escrutinio, o sea, el escrutinio de los demás. Los demás están viéndonos, somos cristianos, Abraham es cristiano, entonces voy a ver cómo se comporta él, a ver si de verdad se comporta como un cristiano. Eso sucede en todos los días de nuestra vida. Yo trabajo como inspector de inspecciones de vehículos para un taller reconocido en Georgetown. Y un día llegó un cliente que tiene mucho dinero y él no fue a la oficina, nunca le cobran las inspecciones. Y entonces él paró enfrente de donde yo estoy haciendo las inspecciones, nunca me había abrazado, pero ese día vino y me abrazó. Y luego me dijo, hermanito. Yo le había compartido el evangelio a él y él me había dicho hace como 1 año y medio que él ya conocía al Señor Jesús. Yo le dije, ok, entonces está bien, nos vamos a ver allá. Y él paró ahí, vino y me abrazó y me dijo, hermanito, necesito que me haga la inspección de mi vehículo. Y él vino con un automóvil deportivo carísimo. Yo nada más volví a ver el automóvil y vi que la ventana del lado estaba muy oscura. Y yo le dije, tal vez no va a pasar, porque tiene los vidrios muy oscuros. Entonces yo tengo un lector digital y leo cuánto tiene de tinte la ventana. Yo lo medí y le dije, oh no, está muy oscuro. Y él me abrazó otra vez y me dijo, nada más pásalo. Y yo le dije, no lo hago con un amigo y no lo voy a hacer contigo. Oh, ese hombre se enojó, pero le cambió la cara. Se enojó, se fue a la oficina por la puerta principal, abrió la puerta y le dijo al gerente, aquí no regreso jamás. Y encendió su carro y se fue. Mis hermanos, vamos a tener, esa no es una gran prueba. Bueno, para mí no fue una gran prueba porque no es un problema para mí. Mi propio jefe una vez me dijo que pasara un carro, el gerente me dijo que pasara un carro, que había que pasarlo porque era de un amigo del dueño del negocio. Y yo, ¿saben qué le contesté yo? Yo les dije, sinceramente, yo le dije así, ¿a mí qué me importa? Yo le dije así un poco fuerte, a mí no me importa, porque yo tengo que ser responsable de actuar correctamente. Ahora, con esto yo no les estoy diciendo que todo lo que yo hago es correcto, que yo no me equivoco, para nada. Pero sí estamos bajo el escrutinio de la gente y debemos vivir nuestra vida conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. El versículo 3, ve el versículo 3. El versículo 3, y voy realmente muy despacio, pero el versículo 3 dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si usted ha gustado de la benignidad del Señor? Si usted ha gustado de lo bueno
que es el Señor. ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? Déjeme decirle, si usted en algún momento se sintió agradecido o agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida, porque le ha rescatado de la muerte eterna y lo ha trasladado al reino de la luz admirable de Cristo, si usted ya tuvo ese sentimiento, entonces usted ha gustado de la benignidad del Señor. Usted ya ha gustado de eso. El versículo 4 dice, acercándonos a Él, piedra viva. En este versículo nos habla de lo precioso que es nuestro Salvador y el gran significado en la vida de los cristianos. A Cristo se le llama piedra viva, es el fundamento de nuestra vida. Todo lo que se construya sobre este fundamento, teniéndolo a Él, a Cristo como fundamento, va a prosperar. Me encanta lo que dice una canción que dice que si Dios construye la casa, está en inglés, pero dice, si Dios construye la casa, no hay quien la pueda derribar. Cristo es nuestro fundamento. Él es la piedra viva. Mis hermanos, hay un peligro en que cuando nosotros decimos, yo soy como soy y no quiero cambiar, o yo soy como soy, así ya soy yo. Nadie me puede cambiar. Nunca diga eso. Si usted lo ha dicho, empiece a decir, creo que ya sé cómo soy y no soy precisamente como el Señor Jesús me está pidiendo que sea. Entonces quiero cambiar. Dispóngase a cambiar. Si no nos disponemos a cambiar, entonces la palabra de Dios va a encontrar una barrera en nuestra propia vida. Empiece a decir que usted quiere cambiar aquellas cosas en su vida que usted sabe y cada uno de nosotros sabe que no están del todo bien y que no están de la manera en que Dios quiere que estén. Dispongámonos a cambiar. Palabras del pastor Connor. Él escribió, la manera en que nosotros vivimos debe ser conformada, debe recibir su forma por medio de la palabra de Dios. Ese es el mensaje más puro que podemos vivir allá afuera. Vivir una vida que recibe la forma de la palabra de Dios, escribió el pastor Connor. Y también él escribió esto, profundizar la palabra, dejar que nos forme, mis hermanos, es la forma en que podemos crecer y madurar. Y yo estoy 100% de acuerdo con sus palabras. El punto 2 dice, pertenecer a Jesús significa que debemos estar alineados con su reino más que con cualquier otra agenda. Mayormente alineados con el reino de Dios que con cualquier otra agenda, con cualquier otras responsabilidades. Y esto no es ser irresponsable con la familia ni ser irresponsable con el trabajo. Es más bien ser tan responsables con la familia que yo actúo de acuerdo con la voluntad de Dios en mi familia. Ser tan responsable con el trabajo que yo actúo de tal manera que honro a Dios de la manera en que yo me conduzco en el trabajo y de la manera en que yo hablo en el trabajo, en la manera en que yo trato a la gente. Eso es alinearse con los propósitos del reino de Dios, alinearnos con la palabra del Señor. No voy a leer los pasajes del 5 al 9 otra vez, pero voy a pasar por ahí. Vean qué cosa más increíble, más interesante. En los versículos del 5 al 9, ahí se nos llama a nosotros piedras vivas. Acaba de decir que Cristo es la piedra viva y ahora se nos llama a nosotros piedras vivas. En los versículos del 5 al 9. ¿Necesitamos nosotros un mensaje más claro que este? La palabra de Dios diciéndonos que nosotros también tenemos que ser piedras vivas. Él es la piedra viva, pero quiere que nosotros también seamos piedras vivas, que nos parezcamos a Él como piedra viva. Y de esta manera entonces busquemos que otros sean edificados bajo el mismo fundamento que es Cristo. No olvidemos que Pedro le está hablando a una iglesia que estaba atravesando un tiempo de gran persecución. Nos llama a nosotros también a buscar ser edificados como casa espiritual a través de la palabra de Dios, a través del testimonio de Cristo. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que se manifiesten en nosotros las características reales de un hijo de Dios. Mis hermanos, vean, solamente basta que nosotros nos detengamos un momento en casa, a solas,
y empecemos a analizar 2 o 3 de nuestras actitudes del día o de la semana. Y nos vamos a encontrar con que hay cosas que definitivamente debemos cambiar. Por lo menos así me pasa a mí. La semana pasada el hermano Gravin, cuando predicó, él mencionó algo que yo nunca antes había oído. Y él dijo, cuando usted se enoja, cuando se está enojando, entonces ore por alguien. Y yo, ¿cómo es eso? Bueno, sí, sustituya ese enojo y empiece a orar por alguien. Saben que yo dije, lo voy a poner en práctica, porque a veces me enojo fácilmente con algunas situaciones, especialmente cuando ando manejando y veo, bueno, ahora es terrible en Georgetown con el tráfico que hay. Y yo empecé a ponerlo en práctica. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Usted escucha la palabra de Dios aquí, usted escucha no solamente buenos consejos del que comparte la palabra, sino que usted escucha la palabra viva y eficaz, que dice Hebreos que es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Cuando usted le da lugar a la palabra de Dios, déjeme decirle una cosa, le va a doler, duele porque usted va a tener que proponerse que va a cambiar actitudes que ha tenido por 10 años o 20, o mejor dejo de contar años, ¿verdad? Pero usted se va a dar cuenta que duele porque va a tener que cambiar esas actitudes porque no son las actitudes que Dios quiere que usted tenga. Mi esposa y yo queremos mucho a los hermanos Ramírez, de ahí siempre nos sentamos ahí con ellos, ¿verdad? Y a veces nosotros duramos muchas horas jugando Phase 10, o funciona en español también, fase 10, un juego de 10 fases, ¿verdad? Y todos queremos ganar, por supuesto, solo hay un ganador. Y un día a mí me llegaron 4 cartas para brincarme al que estaba al lado mío, y era el hermano Gravin, estaba al lado derecho mío. Me llegaron 4 cartas. Y vean, esto es una ilustración, es bien práctica para lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Y yo me sentí muy bien de que me llegaron 4 cartas de esas, aunque no sirven para nada, porque uno pierde el turno realmente. Me lo brinqué 4 veces, yo lo disfruté mucho, ¿verdad? Estaba contento. Y el hermano Gravin estaba muy serio, ¿verdad? Muchas veces está muy serio, concentrado, es muy inteligente para ese juego. Él sabe planear. Cuando ellos se fueron, algo que fue realmente del Señor, y me toca mucho, de verdad, hasta ahora. Cuando ellos iban saliendo de la casa, tarde en la noche, y yo sentí un gran cariño por ellos, un gran amor por ellos, y se fueron. Yo no pude quedarme sin pedirle disculpas al hermano Gravin. Al otro día yo le escribí y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame porque lo disfruté demasiado. Y no está bien que uno tenga esas actitudes, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pues es algo muy sencillo, ¿verdad? Mis hermanos, hace algunos 15 años, dos señoras que trabajaban y tenía esta ilustración más adelante, pero la voy a compartir aquí. 2 señoras estaban trabajando con los bebés en una iglesia muy grande, trabajaban los domingos, un domingo una, un domingo otra, y un día una de ellas llegó y entró a la clase cuna y encontró que el color era diferente y estaba adornado diferente, muy bonito, pero no era el color que a ella le gustaba, ni eran las cosas que a ella le gustaba, y esta señora se enojó con la otra señora que trabajaba ahí. ¿Sabe cuánto? Usted no lo va a creer. ¿Sabe cuánto duraron enojadas? 10 años. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, no cabe eso en nuestra mente. Un cristiano enojado 10 años con otro cristiano. Y un día una de ellas se enfermó gravemente y la tuvieron que llevar al hospital y estaba muy, muy, muy enferma. ¿Saben qué pasó? Se reconciliaron, por supuesto, ¿verdad? La otra fue a visitarla al hospital, lloraron juntas y debieron haberse regañado la una a la otra, ¿verdad? Por haber estado enojadas 10 años. 10 años. ¿Sabe qué, mis hermanos? Si ustedes andan con algún perdón atrasado por ahí, que usted le debe a alguien, hoy salga y pídale perdón a esa persona. No mañana. Si puede hacerlo hoy, si puede hablarle por teléfono, ahora hay mucha facilidad para comunicarse. Usted, si anda con un perdón atrasado, ya arregle ese asunto de una vez. Las cosas se hacen así. Inmediatamente ponga su vida en regla con el Señor. Las escrituras de hoy nos llaman a nosotros a que seamos apartados. Ser apartado. ¿Qué es ser apartado para el Señor? Sino tener actitudes que nos ayuden a llevar sacrificios espirituales
a Cristo. Que presentemos sacrificios espirituales a Cristo cada día con nuestras actitudes, con nuestras buenas actitudes. Palabras del pastor Connor. Dios no solamente ha hecho un pueblo de aquellos que siguen a Jesús, Él ha apartado a su pueblo para que seamos embajadores al mundo, así como Israel fue apartado para llevar al mundo al Salvador y ellos fallaron en hacerlo. Mis hermanos, para algunos Cristo es la piedra viva, para todos nosotros Él es la piedra viva y es de bendición, es nuestro fundamento, pero para algunos es piedra de tropiezo. ¿Saben por qué? Y lo dice bien claro la palabra de Dios. Tropiezan cuando desobedecen la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere hacer usted? ¿Uno que para quien Cristo es tropezadero o uno para quien Cristo es el fundamento de su vida y la motivación para seguir viviendo y para seguir experimentando cambios cada día en su vida? Yo quiero ser ese, yo quiero ser así, yo estoy seguro que usted también. Una persona que quiere obedecer a Cristo y quiere tener cambios de actitudes. El punto 3 y último. Pertenecer a Jesús significa que debemos estar caracterizados por la misericordia con la que se nos ha llamado. Caracterizados por la misericordia con la que se nos ha llamado. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mis hermanos, no es cosa sencilla. Por medio de la sangre de Cristo, usted y yo hemos sido llamados a que ya no vamos al castigo eterno. Vamos a estar un día con Cristo. Vivamos así nuestra vida. Vivamos así nuestra vida. Si esa misericordia de Dios, que Dios nos dio como pueblo, la apreciamos verdaderamente, entonces vamos a buscar ser como Cristo. Debemos tener actitudes que reflejen esa misma misericordia hacia los demás. Así podremos evitar toda clase de malas actitudes hacia los demás y aún podremos estar más capacitados para dejar pasar algunas cosas. Nos ofenden, lo dejamos pasar. Nos hacen daño. Saben, ayer un amigo me compartió, dice que su vecino, un día a las 4 de la tarde tenía el radio, él lo tenía muy alto y su vecino vino a decirle que lo bajara y otro amigo le dijo, pues son las 4 de la tarde. Y él le dijo, lo bajé nada más. ¿Ven qué sencillo es? Él no tenía que bajar el radio, pero dice, nada más lo bajé. Él es cristiano. ¿Tenía razón el vecino? No, pero era más fácil bajar el volumen del radio y lo hizo. A veces tenemos que hacer ese tipo de cosas. Mis hermanos, respondamos con misericordia nosotros hacia los demás, respondamos con buenas actitudes, decidamos que nosotros vamos a tener en nuestra mente que hemos sido apartados para proclamar la salvación de Cristo a otros, pero debemos vivir una vida que sea testimonio a los demás. No se vaya de aquí, por favor. Y yo no compartí un montón de lo que yo traía aquí, yo me fui al final de una vez, pues ya tengo que terminar. No se vaya de aquí sin tener la meta de cambiar alguna actitud. Es mi mejor consejo para mí en esta mañana, todavía es mañana. No se vaya de aquí sin pensar en una actitud mala que usted tiene y decidir que usted la va a cambiar. En el nombre de Jesús, la piedra viva, su Salvador, su Señor, el que lo llamó para que usted muestre delante de otros que usted es hijo de Él, que usted es hijo de Dios y que usted reconoce a Jesucristo como su Salvador. Decida que usted va a cambiar una actitud. De sustituir esa actitud por alguna otra actitud que honre al Señor Jesús. Verá cuán productivo es hacerlo y qué bendición más evidente va a traer a su vida. Esa es la vida cristiana práctica, mis hermanos. Vivamos de esa manera, dando lugar a los cambios para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ore conmigo.